Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas y hoy vamos a conocer a Carla Delgado. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Hola, un placer estar aquí. El placer es mutuo. En primer lugar, te presento. Tú eres fundadora del proyecto Hacia el Ser, que es una escuela online donde divulgas el camino de la paz radical, que luego también entraremos en profundidad sobre esta paz radical, que me gusta porque es un contraste, de paz y radical. Y además también eres autora de la obra El camino de la paz radical, una visión compasiva y amorosa para liberar a la mente del miedo, que es una obra también que es bastante reciente, ¿no, Carla? Mm, Sí, Pues, hace como pocos meses, en junio salió y bueno, ahora ya está en formato ebook, papel, audiolibro. qué bueno, está Entonces sí. fantástico. mm. Ya no hay excusa. Puede llegar la paz, puede llegar a todas partes. Carla, ¿de dónde surgió la idea del concepto de la paz radical? Bueno, sé un poco el resumen de qué es lo que es mi camino. Es decir, mi camino es la vía de la no dualidad, la Ujú, vía de conocer, conectar con la paz auténtica, conectar ujú, con la paz que no depende de nada externo, que no depende de ninguna circunstancia. Y para mí eso es la profunda libertad, de conectar con la verdadera paz que somos, que no fluctúa y que no está, que no depende de nada temporal. ujú, Entonces, un poco lo que resume el libro es todo el camino que he ido desarrollando en estos años, a través de la escuela, a través de mis propias circunstancias, y lo que trato un poco de abordar es esa visión, que es una ujú, visión radical, que es una visión muy diferente a lo que estamos acostumbrados, porque realmente nos lleva hacia nosotros mismos, nos lleva a salir de todo el condicionamiento del mundo, de saber que ahí fuera no hay absolutamente nada real, sino ujú, que todo está en la forma que nosotros estamos percibiendo a mm. través de nuestros pensamientos, a través de nuestra historia mental. Qué bueno, está muy bien. Vamos a también entrar en detalle con la idea esta de paz y radical, porque son dos palabras que las lees, ¿no? Y dices, "Uy, ostras, ¿cómo puede ser, no?". Es como palabras que pueden parecer como muy contrarias, ¿no? O que están como en polos distintos, ¿no? ¿Cómo has llegado a esa unión de radical y paz? Porque, claro, es decir, cuando entendemos radical como algo que va a la raíz, cuando Vale, entendemos que algo que va al origen, vale, es fácil entenderlo. Lo que vale. pasa que muchas veces se entiende radical más como algo más violento, como algo Sí, sí, más sí. extremo, Exacto, ¿no? pero en Salen realidad no. noticias y ponen, los radicales han hecho destrozos en... Claro. Sin embargo, es todo lo contrario. O sea, la paz radical es la única paz que existe. Y la ambición aquí es ir a la verdad, ir a la última verdad, ir a la paz auténtica, profunda, sin sesgos, sin fracciones, donde no estemos medianamente en paz, sino que estemos completamente en paz, porque eso es realmente la paz que no depende de nada, que no tiene niveles y que simplemente es. Y eso es realmente la paz radical, es decir, la paz auténtica, la paz que Ujú, no, que es incondicional, que no ujú, depende de nada, que no está influenciada por nada y que podemos llegar a un punto donde sabemos que no hay nada que tenga la capacidad real de poder alterar eso. Es decir, ujú. es lo que es el estado, digamos, natural del ser. Vale, vale. Para también que la gente nos pueda comprender, cuando hablamos de paz, nos referimos a esa paz interior, a esa placidez, a esa calma, a esa serenidad. Sí, es decir, no hay otra paz. Es decir, al final la paz siempre viene de uno mismo. Ujú, Es decir, aunque podamos creer que son las situaciones, vivo una situación de paz, vivo una situación de bienestar, pero en realidad la paz es la paz interna, es un es un estado del ser. estado Exacto. emocional, exacto. Con lo Mm, cual podemos estar, por ejemplo, me lo invento, podemos estar en entornos donde a lo mejor hay influencia de estímulos que pueden ser perturbantes, ¿no? O que nos generan perturbación, pero estar en paz, ¿no? Por ejemplo, una Claro, tormenta afuera y tú estás en casa tranquilo o tranquila. claro. Es llegar a ese punto de da igual la circunstancia, da igual lo que ocurra, eh, sé que mi paz no depende de eso, porque al final es una Mm. decisión. Es decir, cuando uno Esto, sabe sí. que lo está decidiendo, que la paz es una decisión, entonces somos libres. Es decir, entonces no estamos condicionados por lo externo, no nos sentimos arrastrados por Ujú, lo que las circunstancias que puede estar ocurriendo. ujú. Entonces, me ha gustado porque dices que es una decisión. Estás escogiendo, estás eligiendo, ¿no? Estar en ese estado emocional. Sí, es decir, y esta quizás sea la parte más importante, es decir, cuando uno
se da cuenta de que ningún pensamiento tiene la capacidad de decirte nada real, salvo que tú te lo creas Claro. y tú entres dentro de ese contenido mental, en realidad no hay nada que pueda condicionarte la paz. Ujú. La cuestión es la falta de entrenamiento, la cuestión es Claro, que muchas veces no somos capaces de identificar eso, claro, por la falta eh, de no haberlo realizado nunca, de estar acostumbrados totalmente. a pensamiento que aparece, pensamiento que nos arrastra, pensamiento que nos creemos. Exacto. Es un poquito como que son esas nubes, ¿no? Que van flotando y a lo mejor es una nube gris y nos quedamos viendo la nube gris, ¿no? Y está pasando y a lo mejor hay que simplemente dejarla pasar, ¿no? Claro, la propia identificación con esa Mm, nube, con ese pensamiento, es lo que nos lleva a sentir a través claro. del contenido de ese pensamiento. Ahora Pero te en estaba, realidad sí. es una decisión. Ahora, Carla, te estaba escuchando y me estaba viniendo también a la mente una famosa obra que seguramente habrás leído o te sonará, que es la del poder de la hora de Cartole, Mm, que a mí en ese momento también me ayudó a separarme y decir, mis pensamientos son un elemento externo a mí. Y yo me quedé como, ostras, pues sí, yo no soy mis pensamientos, son una parte. Y eso es algo curioso, ¿no? Porque nos identificamos, ¿no? Pensamos algo y creemos que somos ese algo. mm. Sí, es decir, en realidad este es el mayor descubrimiento que podemos hacer. O sea, Sí, cuando descubrimos que no somos nuestros pensamientos, es el primer paso sí, para abrirnos a una conciencia completamente diferente. Y totalmente. es como muy simple, muy sencillo, pero que hay todo un descubrimiento ahí. Sí, sí, sí. A mí lo encontré, es esto, es algo sencillo, pero cuando lo acabas de entender es como ¡puf! Se te abre la mente. Dices, Mm. ostras, pues esa vocecita interna que va diciendo es una parte de mí, pero no soy yo. Esa que está ahí quejándose o está diciendo o está preocupada, bueno, es una parte, no es del todo. Sí, es la mente programada, es decir, la mente automática. Totalmente, es así. Mm. Entonces, Carla, para también hacerlo cada vez más tangible, ¿cómo podemos empezar ese camino? ¿Cómo trabajáis en la escuela online? Bueno, digamos que es un camino profundo que Ujú, uno tiene que comprometerse sobre todo con uno mismo. O sea, es ujú, lo más, la parte, digamos, más complicada porque nos sentimos arrastrados todavía por el mundo, por las circunstancias. sí. Pero siempre hay un punto en un momento determinado donde uno quiere estar en paz por encima de todo y Mm, donde aunque no sabe por dónde empezar, aunque no sabe eh, cómo ver la situación de otra manera, pero hay una voluntad interna, hay una conexión con el ser profundo que sabe que hay algo más de lo que pueda estar experimentando. Entonces, totalmente. digamos que ese es el punto inicial, donde ese sería el único requisito en realidad. Es decir, querer estar en paz por encima de todo. Es el Entonces, a deseo. partir de ahí, ya es una cuestión de práctica, ya es una cuestión de empezar a, como hablábamos, de observar los pensamientos, Ujú, eh, empezar a cuestionar, porque es un ujú, camino final de cuestionar, de soltar correcto. aquello que no soy, de Mm, darme cuenta de que todas esas ideas con las que me estaba identificando solo estaban en mi mente. mm, Es decir, no había ninguna circunstancia, pero obviamente ahí hay grandes apegos, hay grandes significados mm, y tenemos que darnos la oportunidad de poderlo mirar con honestidad y de poder cuestionar. Entonces, en totalmente. realidad este camino es el de soltar, el de liberarme de todas aquellas capas de personaje, de Ujú, personalidad que no son reales, que son solo significados, para ujú. ir a lo auténtico. Es un Entonces, poquito como el ego, ¿no? Poder también ir sacándole capas a ese ego. sí, sería lo mismo. Es decir, el personaje, el ego, el yo personal, el yo mental, serían Ujú, formas diferentes, pero sería lo mismo. Es decir, esa fabricación de esta identidad que quiero ser y ujú, que creo que voy solo, que creo que soy individual, que creo que no, que estoy separado de la vida, que ujú, no tengo nada que ver con todo el movimiento de la vida. Entonces de ahí totalmente. surge todo el miedo, toda la inseguridad, porque creo que me tengo que defender, porque creo que tengo que controlar, cuando Mm, en realidad eh, la vida va sucediendo, la vida sucede a través de nosotros. Entonces sí. es un cambio muy profundo porque pasa del vivir desde el miedo, desde el control, desde la Ujú, inseguridad, a darme cuenta que en realidad hay un espacio en este instante de total plenitud y de total paz. mm. Escuchándote también me venía a la cabeza muchas de las prácticas filosóficas del budismo, ¿no? El budismo también, a lo mejor también corrígeme, ¿no? Pero hay una parte como que va también en esta línea de abstraerse del deseo, abstraerse del ego, de las etiquetas, de las identificaciones, ¿no? Y simplemente
el hecho de conectarse con el ser, con el aquí y la ahora, con el hecho de la conexión con esa globalidad, con esa conexión trascendental, ¿no? Sí, aunque digamos que la diferencia simplemente sería la de vamos a permitir Ujú. que surja lo que tenga que surgir. Vale. Y no nos vamos a forzar a eliminar el deseo, a eliminar los pensamientos, a eliminar eh, este sentir que pueda aparecer en un momento. Es decir, Ok. vamos a integrarlo todo, vamos a aceptarlo. Y por sí mismo, por la propia mirada que le pongamos, vamos a darnos cuenta de que en realidad no tiene razón de ser, en realidad no tiene ningún poder, salvo el que Ujú. yo le estaba dando. Entonces, cuando nos damos cuenta desde ahí, todo se disuelve y todo surge de una forma más orgánica. Es decir, no necesitamos forzar, no necesitamos hacer grandes prácticas sacrificadas, Ujú. simplemente es observación. Ujú. Observación desde la perspectiva compasiva, amorosa con uno mismo, permisiva también, porque a Claro. veces estamos más acostumbrados a eso, a la exigencia, al maltrato, Ujú. y es todo lo contrario. Claro, entiendo que también eso es un proceso de aprendizaje o de reaprender, ¿no? Más que también aprendizaje, porque hay que borrar o hay que a lo mejor dejar ir, ¿no? Como tú antes comentabas, ¿no? De soltar. Mm. Sí, es decir, hay un cambio total de tendencia. Y todo ese aprendizaje que hemos vivido del esfuerzo, del sacrificio, eh, de renuncia, Ujú. aquí no tiene sentido. Es decir, aquí es total aceptación. Vamos a Ujú. aceptar todo lo que es porque está sucediendo. Entonces no Exacto. vamos a crear más resistencia, no tiene sentido. Entonces Es por eso el aceptar camino todo. más Mm. exacto. Es decir, el camino amoroso es el camino que permite ser, que permite sentir. Ujú. Y por sí mismo se dará la toma de conciencia, es decir, el darme cuenta de que aquí no había nada real. Claro, ese tipo de lecciones o de insights o aprendizajes, ¿no? Insight utilizamos mucho también en psicología, ¿no? Ese darse cuenta. Muchas veces vienen cuando hay crisis, ¿no? Crisis personales, crisis a nivel laboral. Es cuando la gente empieza a darse cuenta, ¿no? Que a lo mejor aquello que ha creído durante tantos años, a lo mejor, bueno, pues no es del todo cierto o ha servido con una función X, pero que ahora no tiene la misma función. No sé si a lo mejor también te has encontrado con gente que empieza, ¿no? A abrazar esta paz radical después de una posible crisis. Sí, es decir, todo tiene que surgir al final desde un lugar de rendición, o Mm. sea, de rendición de la búsqueda, es decir, dejar de buscar. Es decir, todo intento en el mundo es una constante búsqueda, es decir, Sí. intentar buscar algo real en un mundo que no me va nunca a ofrecer nada real, porque no hay nada real ahí. Mm. Entonces no voy a encontrar nunca la paz en el mundo, nunca voy a encontrar el amor en el mundo, nunca voy a encontrar nada que realmente me ayude a conocerme quién soy, sino que el mundo solo me va a demostrar que todo es temporal, que todo aquello que creo que puedo conseguir, en algún momento lo perderé, en algún momento me daré cuenta que ahí no había nada. Mm. Entonces es una profunda insatisfacción a lo que llegamos en un momento determinado, es decir, darme cuenta de que estoy persiguiendo algo que nunca alcanzo. Y es ahí cuando puede haber esa rendición, de tiene que haber otra cosa, tiene que haber otra manera. Y es cuando ahí puedo permitir que surja otra visión, que sea a Ujú. través de un libro, de un curso, de... Algo que te despierte o que te haga replantearte las cosas. Exacto. Claro, supongo que a lo mejor hay gente que no está viendo y puede ser también que haya ese pensamiento de decir, es que abrazar ese camino o abrazar esa línea a lo mejor también es deshacerse de muchas cosas que a lo mejor estamos apegados. Entonces, por eso volvemos un poquito al principio, ¿no? De el querer, ¿no? Es el querer también escoger ese camino de paz. A lo mejor hay gente que dice, pues mira, yo en lugar de ponerme a meditar prefiero ver Netflix. Bueno, es una decisión también. Mm. Sí, al final es eso, es decir, tienes todo el tiempo del mundo para seguir creyendo que el mundo te da algo, que todas las circunstancias externas te dan algo, pero sabes que no vas a llegar a ningún lugar, sabes que nunca vas a encontrar nada real ahí, pero tienes toda la libertad de hacerlo. Eso es el camino final de el aprendizaje a través del amor. Entonces, en el fondo es eso, es el darme cuenta, el rendirme a esa búsqueda, el rendirme a que puedo seguir fabricando más tiempo, distrayéndome, Mm. pero tarde o temprano voy a tener que tomar esa decisión en algún momento, porque no, la búsqueda no es
no es ilimitada, no es eterna. Es decir, tarde o temprano habrá una llamada a volver a lo que eres. Claro, el punto es, ¿en qué edad, no, te llega esto? Ahora también estaba pensando, estaba también reflexionando acerca de las famosas crisis, ¿no? Esa crisis de los 40, 50, 60, ¿no? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿O qué estoy haciendo con mi vida? ¿O qué voy a hacer con mi vida? Un poquito quizá también en esta línea, ¿no? De replantearte, ¿no? Y que la llamada puede venirte en cualquier momento, claro. Sí, es decir, eso ya dependerá de la vida, el guión de cada uno, de lo que le toque experimentar. Es decir, habrá personas que lo vivan en un acontecimiento determinado, habrá personas que no lo vivan nunca, o incluso habrá personas que lo tengan muy claro desde siempre. Es decir, donde ven claramente que el mundo en sí no hay nada real, ¿no? Pero bueno, dependerá de cada persona y dependerá de lo que cada uno tenga que experimentar. Claro, también tiene mucho que ver con el significado, ¿no? Es decir, al final tú le estás dando un significado a tu vida según tu parecer. Entonces, lo que hablábamos, ¿no? Si en sí la vida no tiene ningún sentido o ningún significado más allá del que cada persona le esté dando. Claro, esos al final son los apegos, son es decir, dónde he puesto yo mi paz, dónde he puesto yo el amor, dónde he Mm, puesto todo significado, toda valía mm, de mi vida. Es decir, habrá personas que lo pongan en el trabajo, habrá personas que lo pongan en una relación, habrá claro. personas que lo pongan en la familia Mm, y creerán que ahí su paz, su bienestar depende de eso. Y eso es al final la trampa, el creer mm, que hay algo fuera de mí. mm. Qué bueno. Una vez también, Carla, leí una frase que decía algo así como que en esta vida, ¿no? Uno llega sin nada y se lleva, o te puedes llevar de alguna forma el amor, ¿no? El amor era como lo único que podías eh, recolectar o recoger en los últimos momentos de tu vida, ¿no? El amor que de alguna forma, pues tu entorno o tú mismo puedes haberte dado. Supongo que aquí también podríamos añadir la frase también de el amor y la paz. Sí, es que al final lo único que queda es el amor, es la experiencia del amor. Sí. Para mí el sentido de la vida es el de recordar el amor en cada instante. Es decir, recordar que en cada circunstancia siempre esconde el amor, aunque no lo parezca. Mm, Siempre en toda circunstancia hay la posibilidad de poder reconocer que el amor está en mí, que soy sostenido por la vida. Eso es realmente la experiencia del amor, el darme cuenta que no hubo nada real por lo cual eh, tener miedo, por lo cual sentirme amenazado. Entonces esa es la experiencia radical, el darme cuenta que el amor siempre me estuvo sosteniendo, solo que mis propias imágenes, mis propias ideas, mis propios significados eran lo que me estaban impidiendo conectar con eso. Entonces, obviamente al final el mundo es el intentar demostrarme que el amor siempre está presente, que el amor siempre está disponible mm. para aceptarlo en mí, porque solo es mi propia decisión la que me separa Sí. de. Es curioso también, Carla, porque muchos de esos mensajes que ahora estoy también escuchando en ti, los he oído también de personas, por ejemplo, que han tenido experiencias cercanas a la muerte o gente que ha tenido experiencias también trascendentales, ¿no? Es como que Mm. han conectado con algo, no sé el qué, pero han llegado a ciertas informaciones o ciertos mensajes que justamente coinciden, ¿no? Esa conexión con el todo, ese amor que queda, esa paz, ese sentimiento interior, ese significado que realmente no existe. Y es curioso, ¿no? Que al final hay algo, hay algún tipo no sé si decirle verdad, porque la verdad también es una palabra un poco complicada, ¿no? De poder llegar a acuerdos. Pero al menos hay algo que coincide, ¿no? Y que también muchas Mm. tradiciones en la parte más trascendental están también de acuerdo, ¿no? O al menos se repite, que es estas ideas, ¿no? Estos tipos de mensajes más espirituales. Sí, al final todo coincide, es decir, todo nos lleva a una eh, experiencia común. Mm, O sea, da igual la cultura, da igual la línea filosófica, es decir, todo al final me lleva a lo mismo, todo al final me habla de la conciencia mm, que lo sostiene todo. claro. Me habla de que la separación nunca existió, que nunca hubo nada que estuviera separado, aunque lo percibamos desde como diferentes cuerpos, diferentes elementos, todo era una misma conciencia. Entonces eso coincide en todas las líneas de filosóficas más Ujú, trascendentales. O puede ser la experiencia de cualquier persona, como hablabas de
experiencia cercana a la muerte, una experiencia de despertar Mm. instantáneo. Es decir, todos hablan de lo mismo, todos hablan de de ese espacio de silencio, de conciencia y de amor profundo, que es al final la verdad de que nos sostiene. Totalmente. Estamos hablando de temas que son profundos, pero también es verdad que son auténticos y la gente que los haya experimentado también lo podrá también corroborar. ¿En qué momento tú te diste cuenta de todo esto, Carla? No sé si realmente hubo un momento, o sea, es un poco mi línea, mi línea de vida, por decirlo de alguna manera. Vale. Eh, no lo sé, es decir, en realidad nunca, es decir, nunca me he sentido muy adaptada a este mundo, es decir, nunca me he sentido como muy, eh, donde este mundo lo veía fácil. Vale. Siempre he visto el mundo como muy complejo, muy extraño, Ujú, en la forma de interactuar con otras personas, en, en, en la forma de lo que sería la propia vida. ujú, Entonces lo veía para mí muy difícil de vivir, porque era todo como muy complejo, muy violento en algunos momentos, de la manera de relacionarnos, en la manera de que el mundo funciona. Entonces siempre hubo mucho cuestionamiento en mí de tiene que haber otra manera. Y progresivamente se fue dando el ir estudiando, el ir buscando caminos más espirituales, siempre desde una línea pues más radical como es la no dualidad, ujú. eh, y desde ahí ir integrándolo en mis propias vivencias, en mi propia vida. Y al final es convertirlo en una forma de vivir. Qué bueno. Me gusta también ese término que utilizas de la no dualidad, porque es verdad que también mucha gente predica lo contrario, ¿no? Que vivimos en un mundo dual, ¿no? De blanco, negro, arriba, abajo, sí, no. Y tú dices Mm. justamente que no existe, ¿no? La dualidad en sí. Es el todo. Claro, es decir, el mundo dual es el mundo de la forma, el mundo del tiempo, Claro, el mundo bueno, temporal que aquí estamos experimentando. claro. Pero más allá de eso, no existe como tal, es decir, el tiempo no existe como tal, más allá de la percepción mental. Ujú, Entonces, lo que existe realmente es el eterno presente, mm, el eterno instante, que nunca cambia, que mm, nunca se altera y que nunca es nada diferente a lo que es. Es decir, no mm, puede ser otra cosa de lo que es, no puede alterarse, no puede cambiar. Y eso es lo permanente y eso es al final el único lugar donde podemos encontrar algo seguro y mm, algo real. Entonces, lo demás es temporal, es cambiante, es vivir en una montaña rusa de emociones, mm, pero no, nunca vamos a llegar a ningún destino, a ningún lugar que realmente nos convenza. mm. También leyendo antiguos filósofos griegos, incluso también hay muchas corrientes, ¿no? Por ejemplo, el estoicismo habla también mucho de esta idea de que realmente tus posesiones en sí no tienen valor, que vivimos Mm, justamente en un mundo también muy materialista, ¿no? Ese afán de tener más, de ser más, de querer tener o querer vivir más. Y luego es lo que tú dices, ¿no? Al final todo esto va a desaparecer de alguna forma, es temporal, ¿no? Claro, es un buen choque, ¿no? De realidad, porque en una cultura tan material estabas de alguna forma también predicando, ¿no? Lo contrario. mm. Sí, es decir, es un poco por un lado, la libertad de experimentar lo que cada uno quiera. Es decir, Vale. si quieres experimentar eso, tienes total libertad de hacerlo. Ahora que sepas que no te va a llevar a ningún lugar y que de forma inevitable te va Mm, a decepcionar. sí. Es decir, inevitablemente te va a decepcionar el mundo. Y te va a decepcionar el creer que eres alguien Mm, a través de un estatus, a través de una posición económica, a través de la acumulación de determinados aspectos materiales. Entonces, el profundo vacío que experimentas y que te hace llevar y te hace buscar eso, mm, te está impidiendo eh, poder ser consciente de eso. Es decir, ese mm, mundo de materialismo donde estás profundamente aferrado mm, te impide ver que en el fondo te sientes profundamente desconectado de todo. mm, Porque cuando nos sentimos conectados a lo que somos a este instante, nos sentimos plenos, no necesitamos buscar nada, no necesitamos acumular nada, no necesitamos nada que sea que nos falte. mm, Entonces, toda búsqueda de querer llegar a algún lugar siempre nace de un punto de carencia.
de un punto donde creo que me falta algo, que soy insuficiente. Entonces, aunque emprenda ese camino y parece que obtenga cosas, esa conciencia de insuficiencia seguirá estando ahí. Entonces, momentáneamente puede taparse a través de lo que creo que el mundo me da, pero tarde o temprano me hará consciente en algún momento, cuando algo cambie. Entonces, obviamente puedo emprender ese camino, pero tengo que ser consciente de que lo que me está llevando ahí es un profundo sufrimiento, es un profundo miedo. Entonces puedo ocultarlo, pero no lo podré eliminar, salvo que lo mire con total honestidad y sea honesto con lo que estoy experimentando. Claro, al final es lo que también hablábamos, ¿no? De decisiones, ¿no? De elegir qué quieres experimentar, qué quieres vivir, ¿no? El guión de vida que tú estás generando en cada momento, que de alguna Sí, al forma... final es Sí, sí, sí. una decisión. Sí, todo surge desde una decisión. A mí me viene a veces también, Carla, la idea es de como una obra de teatro, ¿no? Como papeles, ¿no? De decir, yo quiero actuar en este rol, ¿no? El rol de víctima, el rol de perseguidor, el rol de protagonista, el rol de no sé qué. Y al final es esto, son decisiones que estamos tomando de cómo queremos vivir la vida. Sí, es decir, toda experiencia es una decisión que hemos tomado de querer experimentar algo, de querer experimentar la idea de, como dices, de ser víctima, la idea de ser alguien exitoso, la idea de ser alguien que puede conseguir algo por sí mismo, es decir, la idea de que puedo sentirme amado y reconocido por los demás. Es decir, todos son al final ideas, intentar demostrarme algo, intentar experimentar algo. Pero que en el fondo, es decir, todo ese deseo es completamente inocente, es decir, no tiene mayor consecuencia, salvo que nos estemos confundiendo, es decir, Claro. estemos buscando cosas que allí donde no se encuentran. Busco la felicidad y la estoy buscando en X elementos que a lo mejor no me están aportando felicidad. O busco la paz, ¿no? En X acciones que no me están trayendo paz. Claro, si siempre que busque algo fuera, inevitablemente me va a decepcionar, inevitablemente me va a llevar a un lugar que nunca voy a encontrar ninguna meta, ningún objetivo. Con lo cual, si queremos sentirnos en paz, podemos hacerlo ahora mismo, ¿no? No hay que esperar, no hay que buscar, no hay que... Es simplemente el hecho de sentir lo que estás viviendo ahora. Claro, es decir, justamente muchas veces creemos que a nuestra vida nos falta algo para poder estar bien. Es decir, Sí. ese es creer que la vida tiene que cumplir una serie de condicionantes, de requisitos, de fórmula, para entonces yo estaré bien. O sea, cuando tenga la pareja, cuando tenga el trabajo, cuando tenga este dinero, entonces todo cumplirá los requisitos para entonces sentirme bien. Exacto. Y es completamente falso. Es decir, puedo estar en paz más allá de las circunstancias. Puedo estar en paz más allá de lo que esté sucediendo. Es decir, no tengo que cumplir, no tengo que llegar a una perfección en mi vida dentro de este personaje para poder estar en paz, porque mi paz no depende de eso, por Claro. suerte. Ese es Sí, sí. el gran descubrimiento. Es decir, si tuviera que mi vida cumplir todos los requisitos, nunca alcanzaría, siempre me faltaría algo. Sí, sí, me tiene que tocar la lotería, además también tengo que medir más altura o menos, o estar en forma o no, o vivir en tal sitio, sí, sí. Al final nos ponemos unas condiciones que son reglas, ¿no? Son como reglas personales y que mucha gente esas reglas las vive de una forma asfixiante. Hay gente que vive con una autoexigencia muy intensa. Sí, al final es una imagen que yo mismo me fabrico, que yo mismo me Claro. construyo. Sí, me imagino una versión ideal de lo que la vida debería ser y de mí mismo, Sí. y lo comparo con lo que estoy viviendo. Entonces siempre estaré oponiéndome a lo que la vida es ahora, cuando en realidad la vida no tiene una cara B, es lo que es, salvo que yo trate de crearme un mundo completamente inventado. Es también Entonces como todo surge de pasar, ahí. sí, es como pasar también del programa o la modalidad de lucha a la modalidad o programa de simplemente aceptación o de fluir. Mm. Claro, es un cambio, eso es un cambio de mentalidad. Es decir, el mundo donde creo que es imperfecto, donde creo que me falta algo, me lleva a la búsqueda, me lleva, Claro. en primer lugar, al profundo rechazo hacia mí mismo, porque creo que ahora soy incompleto. Tengo que mejorar una versión de mí mismo. Y, y por otro, me excluye completamente de la paz que soy. Es así. Carla, nos acercamos al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado muy rápido el tiempo y Mm. hay muchos elementos, hay muchas partes de esta entrevista que yo creo que sería bueno de volver a rebobinar para volver a analizarlos, porque es eso, son
yo creo que son como frases o como expresiones que pueden parecer muy simples, pero a la vez muy, muy poderosas, ¿no? Hemos dicho también ese camino de elegir, ¿no? Esa paz que puede ser ya instantánea e inmediata. Claro, es una frase que Mm. parece simple, ¿no? Es decir, tú puedes sentirte en paz ahora mismo, en el segundo actual. Claro, pero la gente a lo mejor dice, ostras, vale, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago, no? El famoso cómo. Claro, es decir, el cómo siempre me lleva a la acción, siempre me lleva a lo externo, Claro, siempre me lleva fuera de mí. Es simplemente primero darme cuenta de que es mi propia decisión y para vale, eso tengo que empezar dándome cuenta que no son mis pensamientos, dándome cuenta de que lo que mi mente me cuenta no tiene el poder de influirme sobre mi propia paz, sobre mi propio bienestar. Entonces, al final es un cambio progresivo en la manera de percibir la vida, porque cuando estamos tan profundamente condicionados por toda la historia mental, por todo ese personaje que creo ser, eh, parece que esto es muy radical, parece que esto es incluso a veces imposible, porque estoy tan identificado con esto que quiero ser, que parece que no existe otra cosa. sí, sí, Entonces, sí. el primer punto sería empezar a mirar, empezar a observar, empezar a cuestionar. Sobre todo empezar a aceptar la idea Ujú, de que tiene que haber otra manera, sí, de que esto que estoy creyendo, de que esto que estoy percibiendo, eh, puede que no sea la verdad, puede que no sea lo único que existe. ujú. Y a partir de ahí podrá surgir un cambio. Claro, de abres a esas posibilidades, abres la mente. Está muy bien. Carla, para ir cerrando, me gustaría que pudieras dar un último tip, consejo, orientación a aquella gente que nos está viendo y a lo mejor está, pues lo que decíamos, ¿no? Preocupada, está angustiada, busca la paz y no la encuentra. ¿Qué podríamos decirle? Y luego también, ¿dónde puede la gente contactar con tu escuela y comprar tu obra? Es decir, lo que primero recomendaría siempre es la de observar los pensamientos, es decir, Ujú, empezar a silenciar la mente. Es ujú, decir, silenciar la mente no es no tener pensamientos, sino no identificarme con todo el ruido mental. Es decir, vale. no dejarme llevar por todo ese ruido mental, que eso para mucha gente puede ser un gran reto, Sí, porque hay mucha sí, sí, sí. inercia, hay mucho ruido mental. Pero sería el primer paso, que es un gran paso, Mm, que puede que nos lleve tiempo, puede que nos lleve, es decir, como cuando hacemos cualquier ejercicio, cualquier mm, entrenamiento, necesitamos ir a un gimnasio, necesitamos un preparador exacto. físico. Hay que hacer Esto es pesas. exactamente lo mismo. Exacto, es exactamente lo mismo. Nos va a cansar, vamos a buscar excusas, vamos a tener agujetas mentales, Mm, porque es un compromiso y es un cambio profundo. sí, sí, Pero sí. cuando la mente se va acostumbrando a ese movimiento, cada vez es más fácil. Es así. Entonces hay que traspasar ese punto inicial de resistencia Mm, para descubrir que hay otra realidad. es Entonces así. sería ese el primer paso. Está muy bien. Bueno, es el primer paso para recorrer este camino, que es un camino que se puede realizar, se puede llegar a efectuar con grandes profesionales, como es el caso de Carla Delgado. ¿Y dónde puede la gente comprar tu obra? Puede encontrarla en la web, haciaelser.com, también está en Amazon. Ujú, En la web tiene también la versión audiolibro, hay muy como bien, más opciones, qué bueno. pero bueno, en la web le va a redirigir a todos los lugares. Qué bueno, lo pondremos también luego en etiquetas. Pues Carla, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente empiece a abrir también su mente a esas nuevas posibilidades, como bien decíamos, ¿no? Que empiece al menos a ser consciente de sus pensamientos, que ya es un gran paso, que es un camino que tiene su proceso, pero al final también importante es el primer paso que nos direcciona hacia esa nueva dirección. Y como bien he dicho antes, qué mejor forma de hacerlo que con grandes profesionales como es tu caso. Muchísimas gracias, Carla. Gracias a ti, ha sido un placer. Un abrazo fuerte. Un Cuídate. abrazo. Chao.